This Muy, conference will now be recorded. muy buenas noches para todas y para todos. Mi nombre es Mariana y soy socia de ADEUSA, la Asociación Americana de Estudios Culturales Universales, y les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa, que es un espacio dedicado al bienestar integral, al crecimiento personal y a la conexión espiritual para cultivar una vida más plena, más consciente, más feliz para cada uno de nosotros. Para quienes nos visitan por primera vez, queremos compartir que ADEUSA es una institución ONG sin fines de lucro, perteneciente a la Federación Internacional de Asociaciones de Ayuda Social, Ecológica y Cultural, FIADASEC. Desde 1986, ADEUSA realiza una misión muy completa de ser instrumento para el desarrollo integral del ser humano, con la meta de que cada uno pueda alcanzar la autorrealización íntima de su propio ser y toda la grandeza que este propósito conlleva. Y ADEUSA realiza esta misión a través de una metodología comprobada por más de 40 años llamada Vivencia Esencial, Método de Soto. Estamos muy contentos que nos acompañan y forman parte de esta comunidad luminosa, aportando su luz desde varios puntos de este país y del mundo. Y esta noche tenemos el honor de contar con la presencia de una persona muy especial, impresionante y siempre a la vanguardia, un instructor de nuestra institución, el licenciado Francisco Rosario, quien nos va a guiar en forma dinámica en un tema multifacético y profundo titulado El psicoanálisis cuántico espiritual. Realmente, la biografía del expositor de esta noche es muy amplia, debido a sus muchos años dedicados a la labor e investigación en el campo del desarrollo humano y las certificaciones que ha adquirido a través de diferentes estudios ya realizados. Para respetar el tiempo de su gran conferencia, vamos a presentarlo de una manera resumida pero sustanciosa para que puedan conocer más acerca de nuestro expositor. El licenciado Francisco Rosario es esposo, padre y abuelo de la hermosa Noemi. Recibe su grado superior como agrónomo en su país natal, para luego trasladarse a costas extranjeras donde nuevas metas y grandes oportunidades se abren. Alcanza un segundo grado superior en administración de empresas en una prestigiosa universidad de la ciudad de New York. Rosario posee un postgrado en Banca y Derecho Internacional, Mercadeo y Promoción, Cartas de Crédito, Instrumentos Bancarios y Forex Trade. Francisco ha sido gerente de varias empresas, destacándose como especialista del mercado internacional, empacador exclusivo de más de 100 diferentes productos, dueño de su propia criptodivisa NFT Eon Crypto y su propio metaverso en el mundo virtual actual. Entre otras, es fundador del Consorcio Internacional de Capitales Foráneos en los Estados Unidos, con más de 5 empresas que dan servicio de financiamiento y gestión corporativa organizacional en el mundo entero.
además de consultor financiero internacional y especialista de negocios de exportación e importación. Francisco ha desempeñado todas las posiciones ejecutivas y administrativas de ADEUSA, desde su intervención como cofundador hasta conferencista internacional por radio, televisión y redes sociales, representando a FIADASEC a través de más de 39 años en esta distinguida federación y escuela espiritual. Rosario es sanador con técnicas holísticas y naturales en las que se destaca como meditador, maestro Reiki, aromaterapia y Ho'oponopono, coach de neurociencia y resiliencia y coherencia cardíaca. Posee su propia aplicación titulada Krekonove Meditation Hub. Francisco Rosario es dueño de la admiración y el respeto por sus obras teatrales, escritas y libros como Te vendo el cielo, Las 6 estrategias para la riqueza, A pasos de gigantes, Código del vendedor, Mapa financiero y salud financiera, cómo invertir en las bolsas de valores, Gerencia de calidad total y su más reciente obra, Krekonove y guía didáctica de Krekonove, con más de 14 libros de su autoría, los cuales pueden adquirir a través de su página web, cuyo enlace ya hemos compartido en el chat. Actualmente, Francisco se desempeña como coordinador nacional del área espiritual de ADEUSA, una labor que forma parte integral de la misión del Instituto de Soto de FIADASEC. ¡Wow! Los invitamos a abrir sus corazones para recibir todo lo que esta conferencia tiene para ofrecer a cada uno de nosotros, y con mucho entusiasmo cedo ahora la palabra al licenciado Francisco Rosario. Vamos a darle una bienvenida con un aplauso virtual. Muchas gracias, Mariana, por esa magistral presentación. Agradezco mucho todos tus esfuerzos y la oportunidad de compartir juntos esta semana espiritual en nuestra federación, sobre todo en ADEUSA, en los Estados Unidos. Bueno, pues vamos a hacer honor a quien honor merece. Yo creo que este título, Psicoanálisis Cuántico Espiritual, lo vamos a tratar de hacerlo desde un punto de vista un poco orgánico. Vamos a tener algún tipo de interacción. También he invitado a un gran amigo que ya cursa el 4º módulo de nuestra asociación Vivencia Esencial Método de Soto en Colombia, es psicólogo clínico con vasta experiencia en el área de neurociencia, así que estará compartiendo con nosotros algunas cositas interesantes sobre el psicoanálisis. De todas maneras, he provocado esta discusión amorosa, también silenciosa, sobre el psicoanálisis cuántico y espiritual. Y quisiera poner yo en perspectiva que hoy pretendo, pues, no demostrar la teoría en sí del psicoanálisis, sino más o menos ponerla dentro de un contexto totalmente diferente a lo que lo hemos escuchado. Sigmund Freud ha recibido todos los aplausos a nivel de lo que es la parte científica, como asociaciones, por ejemplo, como la Asociación del Psicoanálisis a nivel internacional, que es el principal órgano regulador y de acreditación para el psicoanálisis a nivel internacional, también de la Federación Europea de Psicoanálisis, una federación científica de todas las sociedades y grupos de estudio del psicoanálisis a nivel de Europa. También pertenece una organización muy importante, se llama la Organización Internacional de Estudios Psicoanalíticos, el IPSO, que es una organización que integra a muchos analistas que están en formación para utilizar la terapia del psicoanálisis en sus consultas o en su tema clínico, etcétera, etcétera. Así que antes de comenzar a explicar y dar una idea, quisiera decir que si logro yo en esta conferencia presentarle
un formato un poco diferente al psicoanálisis, con un contexto sociocultural e histórico, y ver que realmente en la época que Sigmund Freud, este judío austro húngaro, porque en esa época el imperio austro-húngaro de Australia, o de Austria, perdón, estaba en un proceso de la intelectualidad crónica, por decirlo de esta manera, y había mucha información y había muchas cosas. Entonces, el análisis que él hace como médico neurólogo, porque queremos decir que realmente en la Universidad de Viena se gradúa como médico y más adelante hace un posgrado en neurología, realmente Sigmund Freud, no era psicólogo ni psiquiatra. Pero eso no quita de que haya puesto en la palestra uno de los temas más controvertido o más controversial que nosotros tengamos en historia. Yo pienso que era un pensador, un gran investigador que se adelantó a su tiempo, como ha pasado con Baruch Spinoza, con René Descartes, que aunque sus teorías algunas fueron fallidas, pero todavía tienen parte de vigencia a nivel de lo que es la rigurosidad científica. Entonces, si yo logro demostrar esto, para mí estaría más que servido. Así que vamos a la primera vista, mi querida Mariluz. Aquí tenemos un índice que vamos a tratar de estudiarlo, muy importante: neurosis versus psicosis, el psiquismo, origen y análisis, el psicoanálisis de Sigmund Freud y la psiquiatría organicista, que prácticamente nace con Philippe Pinel, que se considera el gran psiquiatra realmente en los años 1700 más o menos. Y este señor creo que tiene algo muy relevante porque fue el primero que utilizó el término alucinación. Ya yo escribí en un libro que se llama Te vende el cielo lo que es la alucinación. Ya en ese tiempo, en el 1736 más o menos, él dice que la alucinación no es más que una distorsión de la realidad de un objeto inexistente. Y de ahí, pues se hace todo lo que hoy nosotros conocemos como la psiquiatría en gran medida. O sea, porque nosotros conocemos que la ilusión no es más que la misma distorsión de la realidad de un objeto que sí existe. Entonces, cuando hacemos una mirada profunda a la mente desde la psicología moderna actual y nos trasladamos al momento de los años 1835, 1875 a 1939, en la época que vive Sigmund Freud, tenemos que ver que en esa época no habían los medios de investigación que tenemos hoy en día, como la neurociencia, la epigenética, la neurobiología, etcétera, etcétera. Entonces él tuvo que demostrar algunas de las cosas que en aquella época pues estaban en boga, y uno de ellos es esto, o sea, la neurosis. En aquella época se llamaba histeria. Recuerdo que él participó de uno de los neurofisiólogos más importantes de París, el famoso Jean Charcot, que incluso tenía su propio laboratorio, y gracias a Dios que Sigmund Freud fue a estudiar con él una parte clínica muy importante. En esa época la histeria era considerada como un trastorno específicamente que le daba más a las chicas, no a las damas, y que supuestamente, según Charcot, estaba muy relacionado con la parte del útero. Pero ¿qué resulta? Cuando Sigmund Freud llega allí, el método que usaba Charcot para poder minimizar un poco los dolores que recibían las personas que sufrían de este tipo de cosas, que no era más que una simple neurosis, era la hipnosis. Y de allí Sigmund Freud toma esa parte muy importante para entender esto que es la neurosis, que hoy en día se conoce como neuroticismo, uno de los 5 rasgos más importantes de la personalidad. Pero vamos a ir abordando. Entonces, la neurosis en la época de Sigmund Freud se consideraba como una inflamación de nervios. O sea, que vivir una vida muy acelerada te daba el estrés. En aquella época no se conocía que el estrés era precursor del químico llamado cortisol. Ya todos lo sabemos, ¿no? Pero es muy bonito criticar a un tipo tan brillante como Sigmund Freud desde una óptica desde este momento. Entonces, ¿qué pasa? Él comienza a investigar y entiende que la neurosis no es un trastorno meramente físico, es un trastorno más bien emocional
negativo porque se prolonga en el tiempo y representa todos los tipos de ansiedad extrema, nervios constantes y angustias. Como podemos identificar este trastorno y ver que realmente implicaba un padecer somático fruto de la identificación del mismo trastorno como neurosis. Después que él sale de París y vuelve a Austria, él comienza a indagar todo lo que tiene que ver con lo que más adelante se conoce como el psicoanálisis. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo hago una explicación rápida y contundente para decir que la neurosis o neuroticismo es un trastorno emocional caracterizado por ansiedad, nerviosismo y angustia excesiva. El término fue acuñado por el médico William Coolidge para describir a pacientes con trastornos nerviosos. Lo que tenemos que identificar es que Sigmund Freud tuvo muchos detractores, como también tuvo muchos colaboradores. Utilizó términos que realmente en aquella época eran términos tabú, por ejemplo, como las pulsiones libidinosas del ser humano, que empezaban a una edad temprana desde la niñez. Y todo eso lo vamos a ver en perspectiva ahora más adelante. Pero el término, cuando describe a un paciente con trastorno nervioso, por otro lado, la psicosis es una condición que altera. Miren bien el asunto. Uno es que trastorna la parte emocional. Y ya sabemos, por ejemplo, a través de Anthony Damasio, sobre el perfil emocional, de que las emociones en sí son moléculas con una tendencia más biofísica que psíquicas, realmente. Y esto ya está demostrado científicamente por Candace Purse, una neurocientífica norteamericana con más de 250 estudios que he presentado en toda la Universidad de los Estados Unidos, donde ella dice que la molécula emocional realmente funciona como una parte integral dentro del sistema límbico del ser humano. Esto sería otra conferencia, pero lo que quiero decir es que la psicosis altera la percepción de la realidad, dificultando la interacción social adecuada. O sea, que el término de Philippe Pinel aquí, que tiene que ver con la alucinación, o sea, de ver cosas o imaginar cosas que no existen, pero de una manera patológica, porque todos nosotros tenemos imaginaciones, todos nosotros tenemos algún nivel de neurosis. No hay persona sana mentalmente. O sea, para que empecemos por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Cuando hay una alteración en la percepción de la realidad, significa que nosotros no podemos ver la realidad como existe tal cual. Por ejemplo, uno de los psicólogos que yo más, uno de los neurocientíficos que yo más estudio se llama David Eagleman. Este señor realmente le agradece a Sigmund Freud como la neurociencia el haber aportado el término del inconsciente. Y le voy a explicar por qué. Porque realmente dentro de sus teorías, por no ser un científico, Sigmund Freud, pues la mayoría de los científicos no aprueba en materia el psicoanálisis como tal. Sin embargo, en psicología es un tema obligatorio. Si tú quieres estudiar psicología, tanto en el concepto clínico como en el concepto interactivo o de lo que es la psicología neuroadaptativa, tú tienes que estudiar al Sigmund Freud. Más adelante aparece Carl Gustav Jung, que toma el psicoanálisis y le da una rigurosidad científica y presenta ya al inconsciente con sus dos partes fundamentales, que es el inconsciente colectivo y el inconsciente personal. Y vamos a demostrar por qué el inconsciente es tan importante, según no la teoría de Sigmund Freud, sino lo que la ciencia ya realmente, a través de muchos estudios, comienza a percibir de que él estaba muy adelantado a su tiempo. Entonces, la principal diferencia entre estas ambas psicosis y neurosis incluye lo que yo hago, las alucinaciones. Los delirios están más relacionados con deseos ocultos, lo que nuestro distinguidísimo Sigmund Freud le llamó ello, o el id, o sea, donde se encuentran todos esos deseos instintivos, todas esas fantasías que a veces tenemos nosotros, que si la pudiéramos poner sobre la palestra pública, realmente sería un escándalo, porque la gente diría, wow, qué sombra más grande, como lo definió Carlos Gustav Jung más adelante, la famosa sombra. Pasamos, entonces,
todo esto de la psicosis tiene un trastorno de la esquizofrenia. La esquizofrenia es uno de los principales trastornos que tiene que ver con la psicosis, porque tiene que ver mucho con cosas que la persona ve, pero que no existen en la realidad aparente del medio ambiente en el que tú te desenvuelves. Entonces esto es importante entenderlo, porque de aquí se derivan todas las famosas psicopatías. Los famosos psicópatas no nacen al azar, nacen de interpretaciones de la realidad. Por ejemplo, ya se sabe realmente que el psicoanálisis se aplica a muchas terapias psicológicas, como por ejemplo la racional emotiva, la terapia breve centrada en soluciones, la terapia gestal utiliza parte del psicoanálisis, sobre todo el inconsciente, la terapia neuropsicológica y también la terapia cognitiva conductual, que es la que yo más utilizo, le llamo TREC, porque es terapia racional, emotiva, conductual. ¿Por qué? Porque esta pone de manifiesto no solamente los trastornos mentales que tenemos, sino más que todo esos procesos de la psicopatía. La psicopatía es un trastorno que tiene una característica de alterar el carácter o el comportamiento social de la persona y afecta a quien le sucede esto como una especie de anormalidad de interpretación intelectual de lo que él está viviendo. O sea, que se trata de un trastorno de la personalidad que envuelve al individuo como tal y se convierte este tipo, puede convertirse en un antisocial o que odia a la sociedad y está dispuesto a hacer cosas impresionantes. Entonces, vamos a la próxima, Marilu. Queremos decir que realmente nosotros tenemos que ir viendo esto para ir entendiendo. Entonces, dentro de los procesos del psiquismo, que yo creo que aquí es donde se entendió muy mal el objetivo del psiquismo. Los grandes psiquiatras y psicólogos modernos, aunque no están de acuerdo 100% con el psicoanálisis, dicen que el psicoanálisis vendría a ser como la parte metafísica del psiquismo y de los procesos mentales. O sea, porque no es que todo lo que dijo Sigmund Freud fue equivocado, ¿no? Porque él estaba basándose en la neuroanatomía funcional, en las actividades de los procesos cognitivos básicos. Por ejemplo, ¿cuáles son los procesos cognitivos básicos del ser humano? Sensación, percepción, memoria, atención y concentración. Sin embargo, los superiores son pensamiento, lenguaje, inteligencia y posteriormente la conciencia. Entonces, por eso es importante que cuando hablemos de esto, nosotros nos ubiquemos exactamente en la Primera Guerra Mundial, o mejor decir, antes de que llegue la Segunda Guerra Mundial, que es cuando muere Sigmund Freud. Entonces, esto es como una caja de Pandora. No sé si ustedes saben la historia griega de Pandora, ¿no? Se dice que realmente Zeus estaba enojado con Prometeo por haber robado el fuego y dárselo a los humanos. Entonces Prometeo tenía un hermano, si no mal recuerdo, que se llamaba, bueno, parecido a Prometeo, Epimeteo, gracias por la memoria, a veces funciona. Entonces él tenía una mujer con la que se iba a casar que se llamaba Pandora. Entonces Zeus, como regalo de bodas, le manda una caja, que nosotros lo hemos concebido como una caja. En aquella época el término pitos, en griego, que significa tinaja ovalada, le manda la caja. Los dioses dieron instrucciones a Pandora que no abriera esta caja por ningún concepto. Los dioses también sabían que habían otorgado a Pandora de una gran curiosidad, por lo que decidió abrir definitivamente la famosa tinaja o caja. Al abrirla, salieron todos los males que hoy nosotros conocemos. Y en el fondo, cuando logró cerrarla, solamente quedó el famoso espíritu de la esperanza, Elpis. Entonces de ahí sale a nivel ancestral el tema que dice, la esperanza es lo único que se pierde. Se trata en esta historia, pero esta historia tiene una moraleja, ¿eh? Y la moraleja es que cada uno de nosotros tiene que abrir esa caja de Pandora. Y es ahí donde Sigmund Freud pone las cosas claras. Entonces, cuando tú estudias la psique humana, que representa lo que nosotros tenemos dentro, viene del griego psique,
que una interpretación rápida sería alma humana, pero es un concepto procedente de la cosmovisión de la antigua Grecia. O sea, si tú te vas al griego antiguo, también tenía otro concepto que era la fuerza vital del famoso neuma, del periespíritu, alma, periespíritu, que antecede entre el cuerpo y el espíritu, como fuerza vital de un individuo. O sea, que unida a su cuerpo es vida. O sea, que no es la psique solamente un elemento de alma, también conlleva una parte biológica muy importante a nivel energético, lógico, porque la fuerza vital se mide por la energía que fluye en nuestro cuerpo. Entonces, de esta manera el término se mantiene en varias escuelas de la psicología, perdiendo ese valor metafísico que le impuso Sigmund Freud. Sigmund Freud, cuando presenta la psicoanálisis, algunos lo dijeron que era un genio, que era espectacular, otros pues no lo entendieron así. Pero cuando él lanza su libro de interpretación de los sueños, cuando aplica el psicoanálisis a la terapia, crea una terapia que se llama la asociación libre, donde él enfrenta a las personas con sus propias fantasías o con su propia oscuridad. Y él demuestra que el 80% de nuestras pulsaciones o pulsiones, como él le llamaba, no eran más que relacionadas a la libido. Y eso ya lo vamos a hablar en unos minutos con nuestro psicólogo que está aquí, que hemos invitado. Entonces, ¿qué resulta? El término psiqui, cuando tiene que ver con ese aspecto, mente, fuerza vital, dentro de un marco metafísico. ¿Por qué? Porque realmente la rigurosidad científica no fue aplicada por Sigmund Freud. No significa que lo que él enseñó fue malo. Todavía sigue siendo una teoría. No hay otra que la sustituya. Sí se sabe que hay terapias que son un poquito superior a la terapia que él mostró, como la terapia de asociación libre. Por ejemplo, la cognitiva conductual es muy buena, o por ejemplo la terapia dialéctica emocional. Hay muchísimas, pero tienen un origen y un fundamento en lo que indicó y señaló el señor Sigmund Freud. Por eso le llaman el padre del psicoanálisis, porque fue que puso muchas cosas sobre la palestra. Entonces, cuando la psique está sana, permite una mejor adaptación al medio ambiente, entendiendo esto como el proceso mediante el cual un organismo se ajusta activamente a su entorno. Ya, por ejemplo, Bruce Lipton, un neurocientífico muy famoso él porque fue también degradado a los niveles más bajos, hasta que la Universidad de Stanford le dijo, si tú dices que el ser humano no es una consecuencia fiel de su gente, de sus genes, pruébalo. Entonces él hace sus trabajos de la célula, famosas células madre y las famosas células embrionarias, porque yo le pregunto a los que están aquí, ¿quién sabe lo que es una célula madre? Es posible que tengamos la idea, pero la célula madre no es más que una célula embrionaria que ya tiene la experiencia de vivir en el cuerpo, y entonces se utiliza como la célula para ponerla en diferentes entornos, y demuestra realmente en los años 1990, 1985 a 90, le dan realmente a Bruce Lipton de que demuestra la nueva biología, donde ya se sabe, y esto sí está demostrado científicamente, de que los genes no crean tu destino y que el 1% de las enfermedades son genéticas, el 99% depende de tu entorno o medio ambiente. O sea que el 75% de tus condiciones de temperamento, de carácter, incluyendo que anteriormente nosotros pensábamos que el temperamento no se podía cambiar por estar tan apegado a la biología. Ya hoy sí se puede, a través de lo que es la parte plástica del cerebro, la plasticidad cerebral. Entonces, él demuestra que realmente, si tú pones en una placa de Petri a una célula con un entorno óseo, se convierte en huesos. Si lo pones en una placa de Petri a la misma célula en un entorno ácido, pues puede convertirse en músculo. Y si pones esa misma célula en esa misma placa Petri en un entorno con más nutrición, se puede convertir, por ejemplo, en una célula neuronal. Entonces, ¿qué significa esto? Que las famosas células embrionarias siguen siendo células madre cuando tienen experiencia de vida dentro de tu propio sistema biológico. Ya se sabe hoy a través de la ciencia
de que somos holobiontes, porque tenemos una flora intestinal. En nosotros viven más aproximadamente 80.000 millones de neuronas. Y en nuestro corazón hay más de 40.000 neuritas, que también son neuronas con su propio sistema nervioso. ¿Qué fue lo que le pasó a Sigmund Freud? Al ser neurólogo, entendía la parte muy bien del sistema nervioso. El sistema nervioso tiene un asiento en el sacro, que es como la pirámide invertida ahí donde está el coxis, ¿no? Y es ahí donde residen todos los filamentos, para decirlo en una forma más fácil, los nervios de nosotros que impulsan todo nuestro cuerpo y controlan todo nuestro cuerpo. El hipotálamo, la parte suprarrenal, la parte endocrina, la parte cerebral. Incluso se sabe ya que el cerebro es el gobernante de la parte superior de la cabeza, pero es un subproducto del sistema nervioso central. O sea que ese cuento que nos han dicho de que la conciencia, la mente está dirigida por el cerebro, ya eso es historia patria, ya se sabe que no. Eso eran en los años 1890 y hasta el año 1900 se creía eso, ya no se cree porque ya se sabe que realmente la conciencia tiene un origen neurobiológico más o menos en ciertas zonas distantes, pero asociativa dentro de tu propio cerebro, pero que no vive dentro de tu propio cuerpo. Pero esto es otra conferencia. Vamos a la próxima, Mariluz. Entonces, para que nosotros podamos entender esto, me gustaría que identificáramos cuál es la función de la psiquis en sí. Aquí tenemos reflejos cognitivos. Ya yo lo dije, de los procesos cognitivos básicos, sensaciones, percepciones, pensamientos, reflejos de todo tipo, como la atención y la concentración, y los reflejos afectivos. O sea, que la psique conduce dos tipos de reflejos a nivel mental, porque la psiquis es la realidad psíquica de la mente. Olvídense del tango. Nosotros pensamos y el órgano del pensamiento es la mente. Por lo tanto, la mente controla el cuerpo. Porque el cuerpo, a través del cerebro, no interpreta vibración o frecuencia, interpreta procesos químico y biológicos. Por ejemplo, si tú tienes estrés, ¿cuál es la hormona que dispara tu cuerpo? ¿Cómo se llama? Cortisol. Si tú tienes un momento de excitación momentánea y rápida, ¿cómo se llama esa hormona? Dopamina. Si tú te despiertas en la mañana y sientes la necesidad de estar con los ojos abiertos, ¿qué significa? Serotonina. Cuando te vas a dormir, melatonina. Cuando tú tienes un estado de amenaza que aparentemente no puedes perder la vida, se llama adrenalina o norepinefrina. O sea, el cerebro produce los bioquímicos como impulsos eléctricos y nerviosos para que tu cuerpo lo pueda percibir. ¿De quién? De la más grande, la mente. Ahora, la mente a través de la psique y a la misma alma tienen su propio deseo, señores, porque son entidades energéticas que viven en otras dimensiones y por lo tanto generan deseos. El alma es neutra, no está mucho más allá del bien y el mal. Ella viene a experimentar procesos claros, tanto afectivos como cognitivos en este planeta Tierra. Y a ella no le importa qué tiene que hacer para llegar a esto. Correcto, la mente es una función, no un órgano, escribió alguien ahí, mi amigo Sebastián. ¿Por qué es una función? Porque interpreta los procesos mentales. No, aunque los hindúes cuando no entienden bien todos los procesos mentales le llaman que la mente es un cuerpo. Eso viene de la filosofía védica que dice que tenemos 7 cuerpos, pero esa es otra conferencia, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Que es importante entender el contexto de cómo nosotros podemos interpretar esto. Entonces hay una función homeostática que tiene la psiquis que permite que el organismo pueda tener un balance equilibrado entre sus dos condicionamientos, un condicionamiento biológico y un condicionamiento, vamos a decirlo, automático, involuntario o aprendizaje subyacente, que eso es para lo que es para mí el inconsciente. Podemos ponerle, Marilu, la próxima, y entonces quisiera aproximadamente ahora, ya después de estructurar más o menos la conferencia como tal, aquí tenemos algunos autores del psicoanálisis que son los principales
vamos a decirlo así, amigos de Sigmund Freud, porque hay otros que son enemigos. Carl Gustav Jung demuestra muchas de las cosas de Sigmund Freud, aunque le da un aspecto un poco más científico. O sea, ¿qué es lo que es el psicoanálisis en sí? Es una teoría y método terapéutico que busca comprender y tratar, como bien alguien escribió, el funcionamiento mental, tanto normal como patológico. Fue creado por Sigmund Freud y ha evolucionado con los aportes de otros autores, extendiéndose a tratamiento para niños, adolescentes, grupos y familias. Yo creo que entre el señor Philipp Linen y Sigmund Freud fueron los primeros que dijeron que hay que tratar a los enfermos mentales como seres humanos, no como gente que había que desecharla, sino como seres humanos que están viviendo una experiencia un poco diferente. Entonces, este aspecto del psicoanálisis es el reconocimiento de la complejidad de la vida emocional y la existencia de una dimensión inconsciente, que es lo que agradece la neurociencia. La neurociencia de todo este proceso del psicoanálisis dice, gracias Sigmund Freud por hablarnos del inconsciente. Porque el inconsciente son los procesos paralelos de aprendizaje que tenemos nosotros, que muchas veces la conciencia no se da cuenta. Por eso decimos que el pensamiento no es más que un acto psíquico altamente ligado al lenguaje. Si yo te digo que tú no piensas, ¿qué tú dirías? Es imposible no pensar. Entonces, por eso que el psicoanálisis tuvo tantos detractores. Yo pienso de que al no tener el método científico aplicado en la teoría, pues se descualificó de una manera temprana el psicoanálisis en la época que le tocó vivir a Sigmund Freud. Aunque hoy en día utilizan muchísimo de los procesos de él. Por ejemplo, el famoso complejo de Edipo. El niño se enamora de su mamá por una asociación. Oigan esta palabra, asociación simbiótica. ¿Quién me dio de comer ahí adentro? Mi madre. ¿Con quién yo tengo una mejor relación con mi mamá? ¿Y cómo yo veo a papá? ¿Como mi enemigo? Entonces hay que eliminarlo. Pero ¿cómo se da ese proceso de maduración? Es a través del proceso de aprendizaje y también de cómo tu psiquis interpreta la complejidad de los estados emocionales que hoy sí se entienden bien. En la época de Sigmund Freud no. En la época de Sigmund Freud las emociones eran consideradas prácticamente cosas escépticas. Ya no. Ya se sabe que las emociones tienen un poder extraordinario. Para mí, con todo el respeto que se merecen todas las personas, lo que tú piensas lo sientes. Todo lo que pensamos lo sentimos. Es por eso que interpretamos la realidad basada en nuestros condicionamientos y programaciones mentales, que son fruto de nuestras propias realizaciones y de la cosa de lo que nosotros creemos. O sea, que la experiencia es perceptiva, a la cual nosotros la llamamos de una manera inteligente dentro de la neurociencia lo que se llama la alucinación controlada. Este señor que yo le mostré aquí, uno de los científicos, yo creo que ha estado con Sadhguru en algunas intervenciones con él, y él dice que lo que nosotros vemos de la realidad no es más que una alucinación controlada. Y este es un término complicado de digerir, ¿eh? Y tiende a malentenderse. Así que lo dejaré clarísimo para que todos lo podamos entender. Lo que yo quiero decir es que el cerebro genera predicciones de forma continua sobre las causas de las señales sensoriales. ¿Cuáles son las señales sensoriales? Los sentidos olfativo, auditivo, kinestésico, visual, espacial, todos los sentidos que nosotros tenemos acceso de una manera rápida. ¿De acuerdo? Entonces, ya se proviene, todas ellas provienen del mundo porque afectan nuestro entorno a nivel interno. Estas mismas señales sensoriales sirven como errores de predicción. El cerebro no siempre capta las cosas como es. Por lo tanto, se puede equivocar. Entonces, en ese error de predicción está que el cerebro hace expectativas. Y cuando recibe algo diferente a lo que predice, automáticamente se actualiza de una forma continua y entonces nosotros hacemos cambio de paradigmas dentro de lo que le llamó Carl Gustav Jung los arquetipos mentales. Entonces ese proceso de percepción no es que se leen señales sensoriales de abajo hacia arriba
o de afuera hacia adentro. Siempre es una construcción activa que hacemos nosotros a través de nuestra propia fantasía neuronales, que va de adentro afuera o de arriba hacia abajo, ya no importa. Y todos estos procesos, como errores de predicción, es lo que contamina la manera de cómo nosotros observamos la realidad. O sea, a través del inconsciente colectivo, todos miramos una posible realidad que existe allá afuera. El problema está en cómo la interpretamos. Ustedes quieren un ejercicio de gimnasia cerebral. Ahora mismo, todos aquí no piensen absolutamente en una manzana roja. ¿Qué pasó? Todo el mundo va a pensar en la manzana roja, porque es una construcción activa que yo estoy narrando y el cerebro le encanta esas narraciones. Y esto es lo que nosotros llamamos alucinación controlada. O sea, todas nuestras experiencias son construcciones activas que surgen desde adentro y aquí interviene, en algunos casos, la conciencia, pero en el mejor de los casos, siempre es el inconsciente. O vamos a decirlo, la parte automática involuntaria que tenemos nosotros. Por eso pensamos lo mismo todos los días. Por eso tenemos los mismos hábitos, porque tenemos las mismas carreteras neuronales. Entonces, el psicoanálisis procura entender la motivación del placer y qué nos mueve a actuar de determinada manera. El interés, oigan bien, ahí es donde comienza el problema con lo que dijo Sigmund Freud en aquella época. Él decía que el interés es un hecho psicológico, que consiste en un atractivo experimentado por el sujeto hacia algo específico y en virtud del cual asume una actitud que revela agrado, gusto, preferencia hacia aquello que le provoca esa sensación. Es decir, el interés equivale aún dejándose llevar por el contenido interesante a una debilidad hacia lo que significa atracción. Y yo creo que él tenía razón. Nosotros estamos en la búsqueda del placer, no del displacer. Bueno, eso lo dice el sistema de recompensa de nosotros. Tú te vas con una chica a un mall, se activa el núcleo de accumbé a través de las señales que emite la área tegmental ventral y automáticamente el hipocampo te manda los recuerdos que dice que comprar es satisfactorio. Y ya se sabe que el 80 o el 90% de las chicas que van a un mall, la posibilidad que compren es alta, comparado a un hombre que lo tiene, el núcleo de accumbens lo tiene un poco menos excitado, por decirlo de alguna manera. Entonces, el psicoanálisis procura entender la motivación del placer y qué nos invita a hacerlo. Entonces, esa debilidad muchas veces nosotros no la reconocemos y al no reconocerla, no la comprendemos. Una cosa que yo digo, yo creo en esto y yo estoy seguro de eso. Bueno, la certeza nunca ha sido nada positivo en la vida del ser humano, porque no todas las certezas que tenemos son reales. Algunas son equivocadas, hay otras que no, pero no siempre todas las certezas que nosotros tenemos de algo son reales. Y es ahí donde nos perdemos. Por eso yo lo invito a que aprendamos juntos en este del psicoanálisis. Yo tengo mi amigo aquí que lo quiero presentar, una persona que yo admiro, se llama Sebastián. Sebastián, no sé si estás ahí. Yo quiero que Sebastián, como psicólogo clínico, me explique los tres estamentos por los cuales se forma el psicoanálisis de lo que decía Sigmund Freud. ¿Qué te parece, mi querido Sebastián? Bienvenido y gracias por participar con nosotros desde Colombia, la Muchas ciudad de gracias. Popayán. Sí, desde Popayán, desde Adacet, precisamente Colombia. Y primero que todo, darle el agradecimiento total al señor Francis por brindarme ese espacio y poder dar estas opiniones y argumentaciones como profesional y como ser que está haciendo este proceso con la vivencia esencial, ¿no? Y hasta el momento ha sido precisamente todo magnífico y que también quisiera que nos devolviéramos un poco a cuál era el contexto de Sigmund Freud y que tenemos que tener en cuenta de que en ese momento, entre 1900 y 1950, se estaba pasando por un momento muy coyuntural, guerra, el holocausto también y demás, y que esto hizo en él que solo, en el mundo, que solo
se rigiera entre la física newtoniana y no la física cuántica. ¿Por qué la física newtoniana? Porque la física newtoniana apareció la primera publicación de esto pues por Newton de 1687. Entonces lo que no era cuantificable, evidenciable, medible y de todo, no existía. Y que para él en ese momento, que él era un médico, un neurólogo precisamente, y que veía y atendía a estas personas que habían vivido la guerra, que habían vivido el sufrimiento, que habían vivido el holocausto, y él precisamente decía aquí que pasaba algo, ¿no? Pasaba algo más que lo físico, algo más que lo fisiológico, y que en ese momento no existía nada para explicarlo. No existía lo que nosotros conocemos ahora como las frecuencias, alfa y beta, la epigenética, en ese momento no, como el señor Francis lo decía, pero que esto lo hizo a él repensar muchas cosas y que él empieza a mirar que hay algo en la mente humana más que lo, mm, más que lo fisiológico. Y aquí viene y él coloca la teoría de la personalidad, que dice que nuestra personalidad se construye desde tres factores: el ello, el yo y el superyo. Y que en estos tres factores que da desde el nacimiento hasta los 5 años, determina lo que es la personalidad del ser humano. Y que desde el ello básicamente es todas esas pulsiones libidinales, las pulsiones de satisfacción a necesidades internas. Un ejemplo muy claro puede ser a un niño cuando está llorando, a un bebé recién nacido cuando está llorando. ¿Qué quiere decir? Que tiene hambre. Entonces, ¿qué tiene que hacer la madre en ese momento o el padre? Pues satisfacer esas necesidades o esas pulsiones. Entonces, darle de comer. ¿Para qué? Para que esos deseos o esas pulsiones, que él los llamaba así, porque no lo decía, a mí me parece muy curioso, porque al haciendo la vivencia esencial, el maestro de Soto decía las energías. Pero miren, para mí me parece que Sigmund Freud estaba también posicionado, pero no sé qué pasó porque él también era judío, era religioso, o no lo veía de esta manera, pero él no lo llamó energías, lo llamó pulsiones, que algo te trae a esas cosas, algo te llama a esos deseos y esas satisfacciones, y que se mueve al placer inmediato, como lo habíamos dicho, y que estas pulsiones precisamente fijan la conducta de las personas. Precisamente es desde esos deseos de agresión, de supervivencia. Básicamente es como que si viviéramos en constante en el sistema límbico, en nuestros sistemas más reptilianos, en que solo tengo que sobrevivir poco más y hasta el punto de que yo esté bien. En ese orden de cosas, pues precisamente el yo es eso, todo lo innato que me tenga que dar satisfacción y placer ya. Mientras que el yo, precisamente lo podemos ver desde una metáfora que si fuera como un interruptor de energía. Precisamente ese interruptor de energía verifica que no pase las pulsiones, precisamente como dice Sabina, necesidad más demanda, pues es igual a deseo. Y que el yo precisamente verifica, vigila que esos deseos no se, no se, ahí se me olvidó, se me fue la palabra, Manifiesten. no se manifieste de manera espontánea ni nada, porque al final son precisamente son esos deseos de supervivencia, que si lo podemos comparar desde el método vivencial, pueden ser los egos, precisamente, el ego de la rabia, el ego de la envidia, todo lo negativo podría ser. Y el yo, lo que pasaría con el yo serían las virtudes, la compasión, el amor, etcétera, etcétera, con esas 22 virtudes. Entonces hace que vigile precisamente al yo y al super yo para que contengan un equilibrio constante. Se puede decir que es como, el ello es como si fuera un diablito
y el yo, la persona que está escuchando al diablito y al ángel, para que haya un equilibrio en nuestras acciones, se podría decir así. Y el super yo, precisamente con este super yo, se crea desde los 3 años y es donde se crea a partir de la interacción social. Se puede decir que a partir de esta interacción social, ¿qué se desarrolla en la interacción social? Las normas sociales y las creencias y lo moral, lo que está bien y lo que está mal, y nos permite regular. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que tenga pulsiones de robar, por ejemplo, deseos de robar, el yo le va a decir, el super yo le va a decir, no, eso no está permitido, te voy a reprimir al ello para que esas pulsiones no salgan. Pero al final el ser humano tiene que, entre Sigmund Freud decía que tiene que salir esas pulsiones, tiene que salir esos deseos, divinidades. Pero ese deseo no puede salir a chorro, se tiene que controlar. Y aquí viene donde viene el yo, y empieza a regular que esas pulsiones no salgan a chorro, salgan precisamente de una manera calmada y que sea socialmente establecido. Por eso es que para Sigmund Freud no existen los trastornos, es precisamente el principio de placer. Y que precisamente para él no existen los trastornos mentales. Él dice que los trastornos mentales es principalmente en la forma de equilibrar la mente del ser humano con el malestar. Entonces, y desde ahí su principio de realidad. Y así mismo, en esta forma de equilibrar y demás, por eso es que él dice que todos nosotros vivimos en una completa neurosis, porque no hay cabida a la sanación como tal, como él era muy curioso al decir que todos somos precisamente neuróticos y que en esta psicosis es donde ya no percibe la realidad como tal, una realidad colectiva, ya hay una alteración de la realidad y empieza a tener alucinaciones desde todos los sentidos. Puede ser físico, tacto, visual y auditivo, en donde pueden escuchar diversas situaciones. Y aquí también quisiera agregar que para él el lenguaje del ser humano es totalmente equívoco. ¿A qué me refiero con que sea totalmente equívoco? Que nosotros decimos que hay una definición de una cierta palabra, pero a esa definición hace falta algo y es la connotación que el ser humano le da a esa palabra. Entonces, al hacer esa connotación, hay una forma en que cada uno percibe de forma muy distinta el lenguaje. Y esto pasa muy diferente en los animales, porque ellos sí tienen un lenguaje inequívoco. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir cuando un perrito orina algún árbol? Para el lenguaje ese árbol es mío. Definitivamente hasta ahí, marcando territorio. Pero ¿y qué pasa en el ser humano? Nosotros no podemos ir y orinar un árbol y nosotros no vamos a entender que ese árbol le pertenece a alguien. Va a haber un lenguaje realmente equívoco y así mismo es con las palabras. Si yo les digo ahorita, cierren los ojos o alguien me puede decir ¿qué es una bomba? Para unos va a ser una estación de servicio, para otras es llenar un globo, pero para la otra persona puede hacer algo personal que le pasó. Y aquí es donde precisamente ese proceso de la asociación libre que Freud publica y demás, hace poner al ser humano como persona que siente, que procesa las cosas y que necesita sacar ese malestar, que necesita sacar esas pulsiones y a través de sacar esas pulsiones saca la divinidad que tiene eso y que ahí está guardado y que no lo puede sacar y que en su contexto
pues que alguien nos diga eso, donde se regía por el conductismo, donde estímulo-respuesta, donde no hay nada más que el cerebro y que el cerebro procesa todo lo externo y si quieres erradicar una conducta que no está adaptada al entorno, pues es quitarle. Desde el acondicionamiento clásico, estímulo-respuesta y ya. Pero para él era más que eso. Para él era de una forma de expresar lo que realmente pasaba en la mente como función y desde lo inconsciente. Entonces, haciendo esto, una correlación con todo este proceso de nosotros como seres humanos y desde la vivencia esencial y de Adacet, desde Fiadacet, nosotros vivimos en constante movida por eso, por lo livinal, por el placer, por los egos y por una lucha constante entre ese super yo que puede ser la personalidad y cuál es la cabida entre las virtudes y demás para que poder controlar ese ego y que no aparezca y que tenerlo lejos. Entonces, a mí, a considerar a que Freud en su tiempo decía esto desde una versión, como lo dice el señor Francis, metafísica y desde de mucha analogía, porque él en sus lecturas no lo hice de una manera clara, lo hice desde muchas analogías y metáforas en cuestiones para entender y que algunas veces nosotros si no lo tenemos así como bien descriptivo y demás, no lo entendemos. Y para él eso, los textos eran así, eran listo. Y cómo esto puede resultar en cómo nosotros lo podemos adaptar y demás. Mi querido Sebastián, introduce la temática del inconsciente y lo reprimido, lo más rápido que puedas. Como le dice Sabina, que me gusta tu opinión. Listo. Entre lo inconsciente y lo reprimido, pues precisamente aquí va lo que es el ello como tal. Entonces, para él, precisamente el inconsciente son todos esos deseos o todas esas pulsiones que tiene el ser humano desde todo lo que, desde todas esas experiencias vividas, que como lo hemos dicho, la mente precisamente no tiene, no sabe qué es lo real y qué es los imaginarios, y lo pasa como un filtro constante y directo lo que es al inconsciente como tal. Fabuloso, fabuloso, mi querido Sebastián. Gracias por tu aporte. Bueno, miren, podemos seguir profundizando, puesto que nuestro amigo Sebastián tiene mucha información. Bueno, es su profesión. Yokaira, tú querías preguntar algo, me decías. No, solo estaba buscando una manito para Ok, perfecto. Pues aplaudir. entonces, La intervención estuvo excelente. Muchísimas gracias, Sebastián. gracias, Sebastián. Entonces, miren, ahora vamos a tratar de enfocar la parte cuántica y espiritual según la versión Francisco Rosario. ¿Qué les parece? Por favor, pido que en este momento sean un poquito pacientes y al mismo tiempo denme la oportunidad de explicar por qué yo creo eso. Y no me vayan a juzgar desde el punto de vista de Sigmund Freud, sino más que todo a través de mi experiencia dentro del campo de la neurociencia. Entonces, la neurociencia sí aplaude el inconsciente. ¿Por qué lo aplaude? Porque nosotros no podemos diferenciar la conciencia si no hay un inconsciente. Porque si la inconsciente no existiera, la conciencia tampoco. ¿Por qué? Porque no tendría la información correcta de decir cuáles son los aprendizajes paralelos, involuntarios y automáticos que tiene el ser humano. Ya lo sabemos. Entonces la conciencia es ese darse cuenta de ese sujeto y ella se distancia del objeto. ¿Por qué se distancia del objeto? Porque no está en el proceso de asimilar información basado en algo externo, sino ella tiene un proceso de aprendizaje serial, de uno en uno, como la atención plena. Y esto no es una teoría mía, es de Francis Crick,
donde él dice que realmente la conciencia a nivel neurobiológico incluye al cerebro como al encéfalo. Y habla de unas cosas profundas que quizás no nos va a dar el tiempo para explicarla, pero sí le quiero decir que si existiera realmente una parte como órgano donde se asienta la psiquis, podría ser el encéfalo humano, que es un órgano que tiene el control biológico y las estructuras mentales a su disposición. Construye las estructuras biológicas existentes. El encéfalo también puede participar todas las partes como son el hemisferio cerebral derecho, el hemisferio cerebral izquierdo, el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, el parietal, todos los lóbulos, incluyendo el cerebelo. Además, las neuronas de la corteza cerebral se modulan por la química cerebral, como lo dije yo, endorfina, neurotransmisores y hormonas. Entonces, el cerebro es una vía de asimilación e ideación de diferentes patrones de conducta, con lo que se logra la adaptación del individuo al medio físico y social que se desenvuelve. La psiquis, entonces, constituye, por tanto, un medio de entender e interactuar con la realidad. Bueno, la realidad condicionada que vemos nosotros. Ya le hablé de David Eggman, que habla del cerebro como nuestra historia personal, y él habla claramente que es necesario saber que nuestras estructuras biológicas poseen una relación muy cercana con la psiquis, la mente, el cerebro, todo eso se correlaciona. Entonces, ¿cuál es lo que yo entiendo en la parte cuántica? La parte cuántica tiene que ver con el famoso entrelazamiento energético. Y hay que darle valor a Sigmund Freud, porque quizás él no podía hablar de las energías como la conocemos a eso, le puso pulsiones. Pero hay sí una identificación clara del objeto con el sujeto. Ya se sabe que la subjetividad se puede estudiar. Incluso ya sabemos que nuestras ondas mentales, como delta, teta, alfa, beta y gamma, conocemos las ondas gamma gracias al hombre más feliz del planeta Tierra, Matthew Ricard. Y ya sabemos que las frecuencias que se dan en nuestro cerebro a nivel de ondas cerebrales se pueden medir en hercios, ya lo sabemos. Yo tengo algunos aparatitos aquí que yo lo utilizo para medir no solamente las pulsiones, sino las ondas cerebrales que se producen cuando tú utilizas una palabra. Lo que decía nuestro psicólogo Sebastián tiene que ver mucho con la semántica, que es un tipo de memoria que nosotros también tenemos. Y la memoria semántica tiene que ver con el significado que nosotros le damos a las palabras. Realmente la teoría del psicoanálisis absorbe una terapia que se llama la terapia de asociación libre, donde Sigmund Freud enfrenta a la persona con la parte más oscura, con todo lo que tiene que ver con el id, que es el ello, con todo este proceso. Pero hay que entender algo. No habían las herramientas ni de investigación, no habían los aparatos o los equipos para poder probar muchas de las cosas que este gran sabio para mí puso sobre el manifiesto. Él dijo algo, él decía, el inconsciente se manifiesta de una manera sutil, pero de una manera continua, hasta que tú te des cuenta. Y realmente fue el que asintió y dijo, oye, la neurosis no tienen un trasfondo físico, son más bien emocionales y que afectan sensiblemente al ser humano y nosotros lo somatizamos, porque como bien decía al principio, todo lo que pensamos lo sentimos. Y es ahí donde comienza el proceso cuántico. El proceso cuántico tiene que ver con la energía. Y la energía ni se destruye, pero sí se transforma. Al mismo tiempo, ya se sabe a través de la nueva biología, que quiero ponerle ahora un pequeño video de Bruce Lipton para que usted vea cómo se relaciona todo eso y cómo desmontamos todas las teorías que nosotros creíamos antes del cuerpo, que ya no son así. Entonces yo quiero enseñarle algo que yo he tratado de adaptar, pidiéndole permiso a Sigmund Freud por ser tan atrevido de utilizar su terapia de asociación libre. Yo la estoy provocando específicamente con una interpretación más bien cuántica y espiritual.
exactamente la información flotante del psicoanálisis. Pero bueno, entonces, el de la asociación libre lo que busca es que usted se enfrente a esas realidades, a esos deseos que usted puede ver de una manera más fácil. Todos tenemos dentro de nosotros la información que está registrada. Hemos suprimido mucha de ella por el impacto psicológico que ha tenido eso en nosotros. Por ejemplo, una fobia, un trauma, un complejo radical que ha hecho que tú lo escondas en una parte de tu subconsciente para evitar que aflore a los momentos tanto, porque el cerebro ya se sabe a nivel científico que el cerebro no sabe distinguir entre realidad y ficción. Para él es lo mismo, siente lo mismo, percibe lo mismo y produce los mismos químicos al momento que tú traes ese tipo de cosas. Entonces, lo que vamos a hacer en este ejercicio, que vamos a hacerlo ahora mismo, es que usted pueda tener la oportunidad de configurar dentro de lo que se llama un micro tiempo fractal, de crear un recuerdo superior desde el padre, desde ese estado padre, no del estado niño en el cual usted sufrió tantos agravios y tantas situaciones diferentes. ¿De acuerdo? ¿Qué le parece si hacemos ese ejercicio? ¿Le parece? Es un ejercicio simple que yo quiero que ustedes se vayan con él para que ustedes descubran. El psicoanálisis visto desde Carl Gustav Jung, él le pone a esto la sombra. Encontrarte, familiarizarte con la sombra. Y es cuando tú te familiarizas con la sombra que tú identificas realmente cuáles son esas cosas que aún siguen perteneciendo dentro de ti y son las que te esclavizan a experimentar un placer o activar tu sistema de recompensa porque tú necesitas una inyección dopamínica, lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad con los que scrollan tanto en las redes sociales, en YouTube, etcétera, etcétera, que les gusta poco leer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver si nosotros podemos experimentar. Y para que podamos entender esto del campo cuántico, que no es una teoría realmente, ya se ha demostrado que sí existe el campo cuántico o el campo unificado, como lo decía Albert Einstein, que se ha ido trabajando. Ya incluso existen unas 3 a 4 computadoras cuánticas en el mundo, donde pueden, cuando tú observas las partículas subatómicas, ellas se manifiestan. ¿Qué significa eso? O sea, que cuando se observa algo, se manifiesta físicamente. Claro que eso suena muy fácil y muy sencillo de hablarlo cuando hablamos de la teoría de la supercuerda, donde todo se reduce en su parte final a onda y vibración. Entonces vamos a tratar de vibrar en una frecuencia un poco más elevada. Por ejemplo, míreme fijamente ahora a mí. Si yo subo los ojos así, hacia arriba, automáticamente mi cerebro interpreta que tengo que entrar en un estado de alfa. Cuando esa alfa se hace coherente es cuando yo sé respirar. Entonces vamos a buscar de lo que estamos aquí presente su patrón de respiración coherente. ¿Qué le parece? ¿De acuerdo? Miren cómo sale. Si usted inhala llevando aire hacia el vientre y permite que entre a toda su cavidad, cuando llegue a la parte donde usted se sienta saciado, usted va a contar en su mente los segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cuando usted llegue al nivel 7, por ejemplo, y se siente saciado, ese es su nivel de coherencia. Entonces, si usted sube los ojos hacia arriba y respira de esa manera coherente, automáticamente su frecuencia cerebral se eleva a alfa coherente. Yo no se lo estoy diciendo por invento. Mire, en este aparatito del HeartMath Institute se llama EM Wave Prof. Lo que yo hago con este aparatito es ponérselo, por ejemplo, no lo voy a hacer en vivo, pero para que ustedes sepan, yo conecto esta partecita en mi oreja, la conecto a mi computadora, te pongo a respirar y automáticamente yo sé cuál nivel de coherencia tú tienes en el momento preciso. Pero como no estamos en vivo, se perdieron de este experimento. Pero para que lo sepan que sí se puede hacer. Entonces, ¿qué resulta? Con esto nosotros podemos crear un estado de coherencia que lo podamos mantener por un poquito de tiempo. Y al mantenerlo por un poquito de tiempo, nosotros automáticamente podemos definitivamente elevar nuestra frecuencia cardíaca
podemos hacer ese balance alfa coherente, estamos en el módulo de ¿qué? De crear. Entonces, yo voy a utilizar sistema de asociaciones neuronales en el momento. No va a ser libre como el que hacía Sigmund Freud, porque si lo hacemos libre, entonces aquí la gente va a hablar muchas cosas que quizás no podamos nosotros ni siquiera poder responder. Pero lo que yo quiero hacer es que ustedes se puedan auto hipnotizar, lo que yo le llamo el psicotrance. A ver si me he dado a entender. Primero, buscamos respirar con lo más que podamos para hacer y llegar a nuestro estado de saciedad. Cuando lleguemos ahí, entonces subimos los ojos hacia arriba y usted va a ir haciendo lo que yo le voy indicando y usted va a elegir una sola cosa que quiere trabajar, de su personalidad, de su cuerpo físico o de su parte. De esto lo que vamos a ver es cómo nosotros podemos mandar dirección a nuestros propios órganos. Algunas veces, cuando usted tiene ya cierto nivel de entrenamiento, esto funciona muy bien. ¿De acuerdo? Así que vamos a hacer el patrón energético ahora. Vamos. 1. Comenzamos a respirar y vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Usted ubica hasta donde usted llega saciado, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 y 10, y ahí se queda. Cuando hacemos el ejercicio, usted va a hacer esa respiración basada en 6, 7, 8, 10, para que su estado de coherencia se mantenga. ¿De acuerdo? Volvemos otra vez a hacer el ejercicio. Comience a inhalar completamente, profundamente. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A ver, ¿quién pudo descubrir cuál es su patrón de respiración? Rápidamente me dice, el mío es 6, 7, 8. 7. ¿Eh? 10. 10. ¿Cómo es su nombre? 10. Muy bien, 10. Hay alguna gente, yo no quiero que ustedes respiren así, miren el mío para que ustedes miren el mío. Comienza a respirar. Ya, ahí estoy saciado. El mío es 8. Cuando yo llego a 8 ya yo me siento saciado. Si subo los ojos hacia arriba, automáticamente conecto a mi cerebro con una área que tiene que ver con la ínsula, que es el autoconocimiento, la autoconciencia, el conocimiento interpretativo y permite que yo pueda entrar en ese estado. ¿De acuerdo? Después usted va a seguir. El hecho no es seguir hasta donde yo cuente, sino el que se sienta usted saciado. ¿Estamos claros? Sí. Pasamos entonces al ejercicio. Nos ponemos en una posición cómoda, con la espalda recta. Al conteo mío, cerramos los ojos, por favor, para que tengamos mejor conexión. Y empezamos. 1, empezamos a respirar. 2, exhalamos. Suave y lento. 1, inhalamos. 2, exhalamos. Ahora mantenga sus ojos 45 grados sobre sus párpados con los ojos cerrados. Lo vamos a hacer por unos 3 minutos. Cuando usted exhale, baja los ojos y cuando inhale, suba los ojos sobre sus párpados 45 grados. 1, inhalamos. 2, exhalamos. 1, inhalamos. 2, exhalamos. Y sigan respirando así. Ahora yo quiero que te concentres en la mano derecha, en las yemas de tus dedos,
y siente como un hormigueo. Al conteo mío de 5 a 1, irás más profundo en sentir en la mano derecha ese hormigueo en la yema de tus dedos. Seguimos respirando con los ojos hacia arriba. 5, 4, 3, 2, 1. Percibe un hormigueo en la mano derecha de los dedos, en la parte de la yema de los dedos. Cuando lo sientas, sube los ojos hacia arriba y sigue respirando. De seguro que lo vas a sentir. Ahora quiero que envíe ese hormigueo a la mano izquierda con el mismo conteo de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora siente el hormigueo en la mano derecha y en la mano izquierda. Mantén tu atención plena en ese hormigueo en las dos manos. Y si lo sientes, respira y mantiene los ojos hacia arriba. Sigo contando nuevamente para que ahora sienta en las dos manos el hormigueo de una manera continua. 5, 4, 3, 2, 1. Si lo estás sintiendo, sube los ojos hacia arriba y ahora quiero que evoque un recuerdo. Cuando yo mencione una palabra clave, quiero que evoque ese recuerdo. No te preocupes de dónde venga, del hipocampo, de la amígdala cerebral, no importa. Es que cuando yo diga la palabra clave, evoca ese recuerdo. Sigo contando y sintiendo el hormigueo en mis dos manos con los ojos hacia arriba. 5, 4, 3, 2, 1. Abundancia. Abundancia. Ahora baja los ojos. Respira profundo. Y el recuerdo llegó sobre la abundancia. Respira profundo nuevamente, manteniendo tu nivel de coherencia. Eleva los ojos hacia arriba. Al conteo ahora del 1 al 5, regresaremos a tiempo presente. 1, 2, 3, 4, 5. Abre tus ojos y gracias. A ver, ¿quién quiere compartir lo que sintió? Cuando yo dije abundancia, ¿qué recuerdo vino? En una sola palabra, que me lo pueda decir alguien que quiera compartir. Necesitamos un conejillo de India, por favor. Buenas noches por aquí, Tony. Buenas noches, Tony. ¿Cómo estás? Tony Beato, qué bien. Excelente, excelente. Bueno, las sensaciones en las manos se sentía muy así potentemente. Uh-huh. Y cuando dijiste la palabra abundancia, pues me llegó el recuerdo bueno, en un momento en el que fue recientemente que tenía una necesidad económica y me llegó un depósito que estaba en espera. Y entonces fue una sensación como, qué alivio, qué chévere, qué maravilloso. Entonces me llegó pues ese recuerdo de esa sensación así de prosperidad, de abundancia. Así. Excelente. Tú coges ese recuerdo y haces este mismo ejercicio por 15 minutos para que busque
por qué el recuerdo vino del depósito y enfócate en hacer la pregunta correcta. Claro que esto lleva unos pasos y algo rápido. Yo solamente lo que hice fue una pequeña información de este sistema que tiene que ver mucho con la parte cuántica de nosotros. Muchísimas gracias, Marilu. Vamos a poner este pequeño video. El tiempo siempre en televisión es traicionero, pero yo creo que ya tenemos la idea clara. No, el video, Mariluz. Y gracias. Miren este video y con esto nos vamos a despedir para dar un tiempecito de unos 5 minutos de preguntas y respuestas, lo que podamos preguntar a ustedes y yo responder lo más rápido posible. Adelante y gracias por la atención que nos han dispensado. Hablar. Así que, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque hay una ciencia detrás de cada parte de esto. Cómo llegaste aquí no fue un accidente. Y si entiendes cómo llegaste aquí y entiendes el mecanismo, no hay límite en tu vida. Y esto es en lo que vamos a entrar. Así que voy a empezar con una comprensión de un edificio básico. Acabo de ver este video y dije, caray, acaban de decir que en unos 3 minutos y medio iba a pasar más de 90 minutos. Así que tal vez debería irme. Creo que ese era el punto de todo. Simple punto. El conocimiento es poder. Sí. El conocimiento es poder. Eso es un hecho absoluto. Y voy, entonces, ¿qué? Y digo, bueno, siempre hablamos de que el conocimiento es poder, pero déjame darte la respuesta. La respuesta es esta. La falta de conocimiento es una falta de poder. Digo, vaya, seguro, pero déjame añadir esto. Una percepción errónea es algo que compras para que sea verdad, pero es falso. Así que cualquier percepción errónea que tengas, por definición, te ha quitado poder. Una percepción errónea es algo falso. Y quiero empezar con una de las más importantes percepciones erróneas con las que todos ustedes han sido programados. Y de hecho, yo incluso ayudé a programar a médicos hace más de 40 años. ¿Y de qué se trata todo esto? Y la respuesta es esta historia del ADN. Oh, esa famosa historia. Recuerdo el día que fue anunciada en el periódico. Yo vivía en la ciudad de Nueva York. Teníamos el Daily News, que era un tabloide. Siempre tenía una gran imagen de algo en la portada. Accidentes de coche, mafiosos matándose unos a otros. Yo salía corriendo al porche y decía, ¿cuál es la imagen de hoy? Y la primera vez que salí y abrí el Daily News, ni siquiera había una imagen en la portada. Toda la página solo tenía una letra de molde. Secreto de la vida descubierto. El secreto del ADN salió en 1953. ¿Y qué significa? Oh, era la creencia de que los genes controlan los caracteres de quienes somos. Y yo digo, bueno, primero que todo, es este trabajo de Watson y Crick. Bueno, en un mundo, yo también es hora de hacer otro anuncio aquí. No fueron ellos quienes descubrieron la doble hélice del ADN. Fue una mujer. Su nombre es Rosalind Franklin. Su asesor principal le dio su investigación a Watson y Crick, y adivina qué. Ella ni siquiera sabía al respecto. Y tomaron su investigación y crearon su historia. Y ni siquiera citaron su nombre en las referencias, a pesar de que tomaron la investigación de una doble hélice de una mujer, y nunca le asignaron ningún valor a eso. Así que es Rosalind Franklin quien es una de las personas importantes en su historia. Así que, digo, ¿qué representa todo esto? Lo que compramos en la creencia de que los genes se activan y desactivan y en el proceso controlan nuestras vidas. Vaya, eso es una ciencia llamada determinismo genético. Los genes determinan las características de tu vida. Sí, eso es lo que todos compramos en esa idea e incluso contribuí a eso hace 40 o 50 años. Pero mira esta portada de la revista Life. ¿Naciste de esa manera? No solo nuestra estructura física se atribuye a los genes, sino que nuestras emociones y nuestro comportamiento aparentemente son causados por los genes. Y digo, estas son las preguntas más importantes que puedo hacerte. ¿Hasta dónde sabes? ¿Elegiste los genes con los que viniste? No, hasta donde sabemos. Si no te gustan las características, puedes simplemente cambiar estos genes. No. Y luego nos dicen que los genes se activan y desactivan solos
y de repente digo, ¿qué estaba enseñando en esa escuela? Y la enseñanza era victimización, que son víctimas de su herencia. Oh, Dios mío, hay cáncer en mi familia. Oh, Dios mío, la gente en mi familia muere antes de los 70. Tengo 68. Voy a morir. Y toda esta creencia de que los genes van a controlar tu vida, y la realidad de eso no es real, es totalmente falso, pero la gente está programada con esta creencia. Esta es una página del Instituto Nacional de Salud, la voz científica de la ciencia. Me refiero a la voz del gobierno de la ciencia. Dije, ¿cuál es el capítulo? Este capítulo se llama El núcleo, el cerebro de la célula. Bueno, ¿por qué es el cerebro de la célula? Porque el núcleo tiene todos los genes, y los genes aparentemente se activan y desactivan como las células nerviosas para que estén trazando tu vida dentro de ese núcleo. Así que ese es el cerebro de la célula. Está en todos los libros de texto. Digo, bueno, aquí hay una parte importante. Por definición, el cerebro es lo que coordina todas las funciones de un organismo. Y dije, bueno, ¿qué pasaría si tomas un organismo y le quitas el cerebro? Dije, ¿cuál es el resultado de algo así? La respuesta es bastante simple. El organismo muere. Eso es lo que pasa si sacas el cerebro y lo tiras. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa en el núcleo de una célula? Porque dijimos que el núcleo es el cerebro. Dije, ¿qué pasa si lo sacas? De hecho, hice este trabajo en 1966 y saqué el núcleo con una micropipeta, y adivina qué, las células en este proceso llamado enucleación permanecen vivas. Su comportamiento no se ve afectado, y el punto es que no necesitaban genes. Y de repente es como, bueno, la creencia de que los genes estaban controlando todo esto, y la respuesta es, si tiras los genes y el control sigue ahí, entonces el punto simple es este. El núcleo no es el cerebro de la célula. Yo digo, wow, bueno, déjame darte un hecho, y este es el hecho más importante. Los genes no controlan la biología. Te han hecho creer que los genes se activan y desactivan. Es como si tuvieran algún tipo de capacidad de manifestar su vida, y de hecho, esto no es cierto. Los genes no controlan la biología, y un hecho muy importante porque afecta a tanta gente que creen, como se dijo en esa pequeña introducción, que los genes causan cáncer. La respuesta es que no hay un gen que cause cáncer. Bueno, ¿qué quieres decir? Digo que los genes no causan cáncer, están correlacionados. Hablaremos de eso. Entonces, ¿por qué es relevante? La gente cree esto. Y hermosas mujeres jóvenes que descubren que tienen un gen de cáncer de mama, BRCA, llegan al extremo de hacerse una doble mastectomía mientras son jóvenes y sanas con la idea de evitar ese futuro. Y la realidad es, ¿qué es ese gen que causa cáncer? La respuesta es no. ¿Sabes por qué el 50% de las mujeres que tienen ese gen nunca desarrollan cáncer? Entonces, ¿cuál es el punto? La posesión del gen en sí no causa cáncer. Tenemos que separar dos palabras importantes que la gente confunde: causalidad y correlación. Causalidad significa el acto o agencia que produce un efecto. Correlación significa algo que está asociado, una relación existente con algo. El cáncer no tiene un gen que lo cause. El cáncer está correlacionado con una causa, pero no es la causa. Y de repente dije, bueno, déjame decirte ahora porque quiero decir que los genes no causan algo. Bien, hay alrededor de media docena de enfermedades asociadas con un solo gen. Te las enumeraré ahora mismo. Si tienes uno de estos genes en tu sistema, es probable que experimentes esto. Y yo digo, sí, algunos genes causan cosas. Yo digo, sí, pero ¿cuánto de las enfermedades y dolencias en este planeta puedes atribuir a los genes? Y la respuesta es simplemente menos del 1%. Menos del 1% de todas las enfermedades en este planeta están conectadas a los genes, y no hablamos de ello. Yo digo, ¿qué quieres decir con que tengo el 99% de las enfermedades y no tuve nada que ver con los genes? Y tiene que ver con dos cosas principales: el estilo de vida y el medio ambiente. Yo digo,
Bueno, gracias a Marilú por ese video. Lo que quiere decir en pocas palabras la parte cuántica y espiritual del psicoanálisis, como yo lo he visto, es que nosotros podemos influir en nuestra biología. Nosotros podemos enfrentar nuestra oscuridad o nuestra sombra. Este ejercicio que hicimos anterior al video es una forma de tú crear una nueva vida. El universo no entiende de creencias, porque la creencia es un estado de búsqueda. El universo cree de la certeza, de algo que ya tú sabes y conoces y tienes. Por eso te das cuenta que detrás del pensamiento hay una intención marcada por lograr tu propio propósito. El universo, cuando tú mandas el mensaje, como el universo interpreta vibración y frecuencia, si el mensaje que envía no tiene la frecuencia o la vibración adecuada, entonces el mensaje se distorsiona por la estática universal. Entonces, ¿qué se necesita en estos precisos momentos? Interpretar que lo que yo pienso, lo creo y lo sé, entonces tengo la alineación perfecta para crear el universo que yo quiera. Mucha gente se sana de cáncer, mucha gente se sana de cualquier tipo de enfermedad solamente con el propósito único y definido de autosanarse. Y aquí empieza este gran legado de Sigmund Freud. Tú eres tu propio autocurandero. Así que con esto yo los dejo. Le agradezco el tiempo que me han prestado y que realmente pues seguimos insistiendo en conocer más todo esto del psicoanálisis. Creo que con algo me quedo de todo esto que yo aprendí en la búsqueda del psicoanálisis es que Sigmund Freud estaba muy avanzado para su tiempo. Si hubiese estado en este tiempo, otras cosas serían. Pero, como todo, la neurociencia ganó de todo esto el inconsciente como ese aprendizaje paralelo que tenemos nosotros, subyacente, que no se percata la conciencia cuando ésta quiere saber. Por eso todos nosotros hemos tenido 365 días de 7 años, de 8 años, de 9 años, de 10 años. ¿Pero podemos recordarlo todo? No. ¿Dejó de existir? No. ¿Cómo yo saco esa información? Va a depender de lo suprimido o reprimido que yo lo tenga dentro de mi interior. Por eso te invito a seguir profundizando y a hacer esta sencilla práctica de poner las realizaciones en tu vida para crecer y entender que el cambio es posible, pero el cambio es posible cuando tú lo crees y lo permites y quieres así hacerlo. Agradecemos a Sebastián, como también a Sabina, por sus aportaciones en esta conferencia y seguimos por más. Este es un tema que no se puede tratar en 1 hora y media, pero por lo menos hicimos el intento de crear una idea de que el psicoanálisis no es tan falso como mucha gente cree, sino más que todo es una oportunidad para nosotros entender un contexto histórico, social y cultural que permitió crear un tema de motivación y placer o el displacer que muchas veces nosotros ocultamos por falta de conocimiento. Por eso decía Jesús en la Biblia, My people perish for lack of knowledge. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque el autoconocimiento es verdaderamente poder. Así que te invito a utilizarlo. Muchísimas gracias por la atención prestada. Gracias a todos los que han participado y dejamos un espacio corto de preguntas y respuestas y si podemos contestarle con mucho gusto, ¿eh? Muchísimas gracias, Francis. Namaste.